este tiempo, la semana pasada, estuvimos hablando sobre la limpieza en la línea de sangre. Y sé que este tema trajo como una revolución, como que se alborotó el hormiguero y muchas comenzaron a encontrarle el sentido a su vida. Amén. ¿Cuántas estuvieron la semana pasada? Y pudieron encontrar hoy la revelación que el Espíritu de Dios te quiere soltar. Quiero que estés atenta para que no se te pueda escapar nada, porque hoy al final, cuando terminemos este tiempo, vamos a ir a las cortes celestiales y les vamos a ayudar a romper ¿con qué? Con pactos en los altares. Y le voy a decir, porque hay pastora, pero si en mi casa no había ningún altar, hoy yo le voy a explicar algo que usted necesita saber. Y quiero decirle, antes de comenzar este tiempo, yo quiero compartirles con ustedes un testimonio de lo que ha estado sucediendo. Hay muchos que han entendido esta revelación. Miren, por mucho que usted escuche, hay otros que dicen, yo todavía no entiendo eso sobre el nivel de cortes celestiales. Nivel de cortes celestiales es simplemente que si usted no ha logrado que su oración se haya resuelto, usted haya tenido una respuesta de oración, el Señor tiene abierto para usted un tercer nivel donde habla la palabra que decía de una mujer que no tiene nombre, una desconocida, que iba delante de un juez día y noche para que le hiciera justicia de su adversario. Así que si usted entiende esta revelación, yo le aseguro que su vida no va a ser la misma. Y esto es lo que ha estado pasando. Nosotros tenemos muchos testimonios de cosas que han estado pasando en medio de nuestra gente, pero quiero invitar acá a Kaylee que nos comparta qué estuvo pasando con ella y qué sucedió y cuál es el testimonio que ella nos tiene para compartir hoy. Y luego vamos a entrar rápidamente al estudio de esta clase de hoy, que vamos a hablar sobre el por qué necesitamos romper pactos antiguos, altares antiguos que otros dedicaron, y todo lo que se le dedica al enemigo, él lo va a perseguir. Eso no se va a quedar hasta ahí. Él va a estar persiguiendo y reclamando lo que a él le pertenece. Pero usted y yo hoy vamos a romper y vamos a declarar: mi única propiedad es el Cordero Jesucristo de Dios. Ya tengo a Kaylee aquí. Kaylee, ayúdame. Kaylee, ¿qué estuvo pasando contigo? Cuéntanos acá a todas las mujeres y a todos los que están conectados ahora mismo a nuestras redes, que están deseosos de escuchar. ¿Qué ha estado pasando con tu vida? Amén, pastora. Desde hace ya bastante tiempo que usted nos ha estado, ¿verdad?, enseñando sobre las cortes. Yo hace como aproximadamente, cuando empezó la pandemia, ya casi 2 o 3 años, no estoy segura, que empezó la pandemia. 2 años. Hace 2 años atrás yo antes de que la pandemia empezara, había metido mi solicitud para la ciudadanía, y por todo lo de la pandemia se atrasó y nunca tenía respuesta, nunca tenía ni una sola carta, ¿verdad?, de migración. Así que yo dije: Señor, yo siento que esto es un caso que yo necesito llevar a la corte, porque lo que me decían era que se iba a tomar mucho tiempo por todo lo de la pandemia y que los casos estaban totalmente atrasados, que no iba a tener respuesta en mucho tiempo. Y nosotros con mi esposo necesitábamos tener respuesta. Yo le decía: Señor, yo no puedo esperar tanto tiempo, necesitamos tener respuesta. Así que yo me presenté delante de las cortes, presenté mi caso, llevé mi libreta y llevaba una hoja anotada. Yo la firmé de todo lo que la pastora nos ha estado enseñando, y yo escribí todo ahí. Yo le decía: Señor, hoy me presento. Me presenté delante de la corte, delante del juez justo, y yo le decía, aunque en lo físico a mí me están diciendo que se va a tomar mucho tiempo, me decía que aproximadamente del día que yo lo había sometido se iba a tomar de 2 a 3 años para poder tener una respuesta. Y yo le decía: juez justo, yo me presento delante de ti, presento mi caso. Y yo presenté mi caso con la hoja la firmé, porque la pastora nos decía: usted necesita llevar pruebas, usted necesita llevar un documento. Y yo lo presenté, lo llevé. Esto fue, no se tardó ni más de 2 meses cuando a mí me llega la carta para la cita de las huellas. ¿Qué tiempo se tomó de que tú presentaste en la corte y te llegó la cita que habías estado pedido por 2 años? 2 meses. 2 meses. ¿Y qué más ha sucedido? Y después de que me llegó la cita, hago el examen, ¿verdad? No pasé la primera vez, y yo sentía como que yo necesitaba ir a las cortes nuevamente, porque el problema mío era mi inglés.
Y yo le decía, Señor, me volví a presentar, llegué otra vez con mi caso y yo le decía, la otra oportunidad que tengo va a ser la última, si no la paso y luego si todo está atrasado voy a tener que volver a aplicar. Así que llegué delante de la corte, volví a presentar mi caso y alguien podrá decir, pero si ya lo habías llevado. Y como la pastora nos ha enseñado, no importa cuántas veces, ¿verdad? Tú sigue llegando a la corte, sigue presentando tu caso. Y yo llegué, me presenté y nosotros con mi esposo teníamos planificadas unas vacaciones y justamente en medio de nuestras vacaciones me dejan la cita nuevamente. No se tardó ni siquiera 2 semanas después que me hicieron el examen que no había pasado, no se tardó ni 2 semanas cuando me volvió a llegar la siguiente cita y me dan la fecha justamente para nuestras vacaciones. Y yo le decía, ay Señor, pero nuestras vacaciones ya estaban planeadas, y como el Espíritu Santo diciéndome, hay algo específico. Así que tuvimos que mover las fechas, y cuando yo me presento ahí, en verdad yo podía sentir que la presencia de Dios, la gracia y el favor de Dios iban conmigo. La persona, amén, la persona que me atendió ni siquiera me hizo tantas preguntas como normalmente se las tienen que hacer a uno, y yo estaba sumamente nerviosa, pero ella me habla y me dice, ya pasaste, todo esto es en inglés, así que vas a tener nomás que hacerte unas siguientes preguntas y ya, pero ya calificaste. Yo estaba que quería gritar y ya cuando salgo de ahí, ahora va el proceso de poder pedir a mi esposo. Era por eso que teníamos tanta la urgencia que yo me hiciera ciudadana. Así que arreglamos todo lo que teníamos que arreglar de papeles. Lo sometimos en noviembre del año pasado. Y cuando vamos y sometemos el caso, el señor que nos atiende nos dice, aproximadamente por lo de la pandemia, por todos los retrasos, se va a durar de 1 año a 2 años. Y nosotros estábamos como, no Señor, nosotros creemos que tú lo vas a acelerar, tú vas a acelerar el proceso. Así que ya con los documentos que ya teníamos de mi esposo, que ya los habíamos sometido a migración, llegamos delante de la corte celestial y lo fuimos a presentar. Y esta vez no me presenté yo, sino fue mi esposo, porque era su caso. Así que yo estaba con él, pero él lo presentó. Y presentó su caso y puso demanda y dijo, Señor, juez justo, yo vengo a presentar mi caso. Cuando terminamos y salimos de la corte, nosotros quedamos con esa expectativa, Señor, tú vas a hacer algo, tú vas a acelerar el proceso, tú no vas a permitir que se alargue ni 1 ni 2 años. Y no pasaron, esto fue en noviembre, y como al mes, en diciembre, a él ya le había llegado la cita para las huellas, para presentarse a las huellas. Así que desde que nosotros tuvimos el documento, nos presentamos en la corte y al mes él recibió la cita de las huellas. Y nosotros nos quedamos asombrados porque nos habían dicho que el proceso estaba muy lento. Así que él va, toma la cita de las huellas y al mes siguiente de las huellas le llega la carta diciendo que ya solo se tenía que esperar de 1 a 2 meses para recibir el permiso de trabajo. Y el día sábado que pasó, a mi esposo le llegó el permiso de trabajo. De lo que habían dicho que se iba a tardar 2 años, el Señor lo aceleró en 3 meses. Y el día lunes le llegó el seguro social. Y otra bendición más, a ver, cuéntanos. Y estamos buscando casa nueva para comprar. Es el año de la doble honra. Si usted se monta en la revelación, Dios te bendice. Quiero también, me recuerdo de un caso que tú nos hablaste, de una situación que tú tenías con el IRS. Cuéntanos, sí. Hasta donde puedas. Sí, hace unos domingos atrás el pastor daba ese testimonio, pero él no habló de nombre. Y esa persona soy yo. A partir del 2016 hasta el 2020, todos esos años yo pasé con esta lucha con el IRS porque tenía una deuda a mi nombre que no la había hecho yo, pero a causa que yo presté mi nombre, esta deuda, ¿verdad? Yo era culpable. Moraleja, no se presta. Aprendamos. Y uno de los secretos, cuando yo llevo este caso, yo lo presento delante de la corte. Igual, llevé documentos, lo firmé, lo presenté delante de la corte celestial. Y cuando yo estoy ahí, yo me declaro culpable.
porque aunque yo no hice la deuda, pero sí era mi culpa por haber prestado mi nombre. Así que yo me presento ahí y pido perdón por la deuda, doy la cantidad, doy los papeles que necesitaba y lo presento. Y no pasaron 2 días, de que a los 2 días, yo estaba desde el 2016 con este problema. 2016, 2017, 18, 19, 20, 21, 22. 6 años. Exacto. No pasaron 2 días cuando me llama la persona y me dice, dame el número. Yo había estado batallando todos estos años con eso. Dame el número porque voy a cancelar la deuda. Y yo en ese día yo quería gritar, brincar. Y yo le decía, Señor, eso solo lo haces tú. O sea, si durante todos estos años, si yo hubiera conocido las cortes celestiales, todos esos años no hubiera tenido que luchar con todo esto. Pero muchas veces nosotros ya tenemos la herramienta. Ya ahorita la pastora nos ha dado la herramienta, pero a veces por temor no nos presentamos delante de la corte, porque yo esto lo sometí apenas a principios del año, y ya de hace varios tiempo la pastora nos había enseñado lo de las cortes, pero yo como que no lo había asimilado de que era este problema que yo tenía, necesitaba un nivel de cortes. Entonces a veces ya tenemos la información, pero por temor no lo hacemos. Y el Señor en 2 días, Él aceleró los 6 años de que estuvo eso detenido, y esa deuda se canceló totalmente. Y el IRS me manda la carta y me dice, tu deuda está cancelada, no hay saldo, no hay más papeles que tienes que mandar. Wow, dale un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Kaylee. Fuerte al Señor en este día. Yo sé que, miren, si yo comienzo a pedir tal vez para la próxima, cuando pase el congreso y regresemos, posiblemente hagamos un tiempo donde demos la oportunidad a muchas que quieren compartir testimonios de lo que ha estado pasando en sus vidas. Así que yo sé que hoy no estás por casualidad ni nos estás escuchando por casualidad, porque Dios quiere acelerar toda tu vida que ha estado estancada. Pero para eso necesitas entender principios que hoy te quiero dar. Y hay un consejo secreto de las tinieblas y del infierno. Yo quiero que usted entienda esto. Como mismo hay una corte en el cielo, el Dios justo, que Él abre para que usted pueda entrar, usted y yo podamos entrar. Hay también un consejo secreto de tinieblas y del infierno que opera. ¿Usted sabe dónde opera este consejo? En las puertas del infierno, buscando tus iniquidades y las mías, para destruir el destino dado por Dios. Es por eso que cuando Dios le entregó, cuando Jesús le habló a Pedro y le dijo, a ti te entrego las llaves, y las puertas del infierno no van a poder prevalecer contra el avance de la iglesia de Jesucristo. Él estaba hablando en esos momentos de las puertas del infierno, el consejo de las tinieblas, donde se reunía. Antiguamente se reunía fuera de las puertas de la ciudad. En las puertas del infierno hay un consejo satánico que está escribiendo, que está preparando casos, que está levantando argumentos. Y si tú no cortas aquello que el enemigo dice y reclama que es de él, es muy posible que pueda perseguirte y pueda alcanzarte. Ay, pastora, ¿cómo así? Yo estoy en Cristo, nueva criatura soy, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Si tú me prestas la atención y tus oídos, hoy en esta mañana te lo vamos a explicar. Pero para usar estas llaves, el Señor te da llaves para que tú puedas atar y puedas desatar. Pero para usar estas llaves, usted tiene que creer y usted tiene que entender cómo se crean los pactos sagrados. Quiero que usted entienda esto. Para que usted tenga la autoridad de usar llaves para abrir y para cerrar, para atar y para desatar, usted tiene que saber y entender cómo se crean pactos sagrados y cómo se disuelven los pactos impíos a través del arrepentimiento. Para esto solamente lo podremos lograr a través de las cortes celestiales. Yo quiero compartirte una revelación importante. Casi todo el mundo tiene tal vez algo de masonería en su linaje. Casi todo el mundo. ¿Cómo así? Ya sea tal vez tu abuelo, tu papá, tus ancestros, alguien que tú no conocías en la familia.
Y si no es la masonería, entonces si su ascendencia, escúcheme, si tú vienes de una ascendencia hispana, entonces posiblemente tengas problemas con incas, mayas y aztecas, con lo que usted tiene que aprender a lidiar. Si el linaje viene de los nativos americanos de esta nación, usted está involucrado, usted ha estado, tiene a alguien que tal vez usted le heredó, que sabe que viene de los incas, de aquí de esta, del linaje nativo de aquí de esta tierra, del linaje americano. Entonces usted tiene que romper con los espíritus que adoraban y las lealtades de la madre tierra. Hay cosas que usted tiene que entender en esta mañana para que pueda saber. Sigo y adelante. Si la ascendencia suya, o tal vez usted tiene lejanamente un tío, un abuelo, un tatarabuelo que fue africano, entonces usted tiene que lidiar con los dioses que adoraban y que sacrificaban. Si sus antepasados eran esclavos, entonces usted tiene que lidiar con dioses a los que adoraban y sacrificaban. Si sus antepasados eran esclavos, posiblemente los dueños eran masones. Miren esto, si la ascendencia es asiática, entonces usted tiene que renunciar a las sociedades secretas del oriente que pueden estar impactándote. Si tienes ascendencia, miren esto, de tal vez usted salió de un país que era comunista o fascista. A menudo en los países comunistas o fascistas, yo sé que hay muchos de Venezuela, hay también muchos de Cuba. Son en estos momentos, esto se lo estamos contando nosotros porque lo vivimos en carne propia. Si usted viene de esos países, usted tiene que renunciar, porque en esos países comunistas nos hacían diariamente hacer pronunciamientos y juramentos, tantos como cuáles, pastora. Todos los días en mi escuela, desde que usted era niño, usted tenía que estar frente a la bandera y todos tenían que decir: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Y quiero derribarle esa vaquita sagrada, porque yo sé que en América del Sur esto es muy como que el Che es una gran figura. No, el Che en Cuba es un asesino. Él mató, enterró. Y le voy a hacer una historia. Hubo una vez, esta historia lo recoge. Una vez estaba él en Cuba y él tenía a los presos que se habían levantado en contra del régimen comunista. Llegó una madre con una bolsa de comida, porque quería ver a su hijo que estaba preso allí en La Habana. Y cuando llegó a verlo y la llevaron, mire, hay una señora allá afuera que quiere ver a su hijo, que le trae una bolsa de comida que viene desde Santiago de Cuba. Eso es desde el otro extremo de la isla. ¿Sabe lo que hizo ese hombre? Le dijo: mátenlo y entréguenselo, así no va a necesitar la comida. Eso pasó. Pero tristemente muchos olvidamos la historia y caminamos muchas veces hasta con camisetas y el Che en la cara de nosotros. El Che era un comunista, pues un hombre que era ateo, era un hombre que era contra Dios y era un hombre que no hablaba de la justicia ni de la libertad. Hablaba de un espíritu de rebelión y un espíritu de comunismo. Se lo puedo decir yo con toda libertad, porque viví en el monstruo y le conocemos las entrañas. Entonces, ¿qué sucedía en Cuba? Todos decían: pioneros por el comunismo, seremos como el Che. ¿Sabe que el 80% de los niños son asmáticos en Cuba? Y él era asmático. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que decir: yo renuncio, porque hay consignas. Incluso personas que han comenzado a trabajar en una empresa X, y cuando usted comienza a trabajar en una empresa, en una asociación, te hacen firmar pactos de lealtad. Usted tiene que renunciar a eso, porque todo lo que te ate a un pacto está hablando de que algo ató tu alma. Y hay cosas que hay que romper. Por eso usted sigue soñando con la iglesia donde estaba. Se lo hicieron firmar algún día un pacto. Usted sigue soñando con: yo pertenecía a tal lugar y me hicieron, y sigue soñando, porque el Espíritu Santo te está revelando que hay un pacto de algo que tú firmaste y tú necesitas romper.
Cuando hablamos de la masonería, y muchos dirán, ay, esta pastora está loca. No, lo que yo le estoy hablando no es porque yo lo he leído, sino porque lo hemos visto durante 15 años en todo nuestro ministerio. Cómo hemos tenido que orar por personas que han sido atormentadas, que les persigue el espíritu de miseria, de robo, de problemas, y todo está de depresión, y todo está enraizado en algo que sucedió anteriormente y que no se ha cortado, y hay que quitar la legalidad. Quiero decirle, el mundo espiritual es tan real, más real que el mundo natural, y es muy sensible. Tanto así que todo lo que usted hable y declare tiene que tener cuidado, porque con nuestras bocas nosotros amamos, bendecimos, confirmamos, o también nos enjuiciamos nosotros mismos. Entonces, todo lo que tiene que ver con masonería habla. ¿Sabe cuál es el primer rito en la masonería? Para si usted, hay cosas que tal vez usted en esta mañana está ahí, yo no me acordaba de eso, y es como que ¡pum!, se me vino a la mente. Es más, la semana pasada que estuvimos hablando de arrepentirse por pactos tal vez que nos entregaron en los altares. Estaba orando por una joven acá cuando terminó el servicio, y yo dije, ¿tú tuviste algo que ver con un pacto o una entrega? Me dijo, oh my God, pastora, a mi mente está viniendo, ahora yo lo había bloqueado completamente. Yo misma fui y entregué a mi hija a un altar cuando tenía 2 meses porque se estaba muriendo, y yo veí delante de mí como se paró delante de mí la Virgen que yo le había entregado, porque todo lo que tú le entregues en un altar, Él lo va a venir a reclamar. Por eso usted tiene que estar alerta. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque todos, yo lo he hecho, mi esposo lo ha hecho, todos necesitamos romper con pactos y con altares que hicieron nuestros antepasados y que nos están a nosotros afectando. Ay, pastora, en mi familia no había nadie que practicó el espiritismo. No, pero tal vez practicó otra ciencia, tal vez practicó la masonería. Y uno de los primeros pactos o el primer ritual que tiene la masonería, cuando usted va el primer día, te ponen una venda en tus ojos, te dan vueltas y te hacen firmar documentos que tú no sabes lo que está escrito, pero esos documentos hablan de maldiciones en contra de tu familia, maldiciones generacionales. Y por eso esa persona lo que declara ese día cuando se pacta con la masonería es: yo me cierro al mundo de la luz y me abro al mundo del verdadero Dios, del arquitecto del mundo. Entonces las personas piensan, ay, que sí, es una buena, podemos decir, tienen una buena situación, ayudan a los demás, pero lo que hay detrás de esto son pactos con el mismo infierno. Y hay personas que no saben, ay, ¿por qué yo no puedo ver en el mundo espiritual? Ay, yo siento como un bloqueo, yo nunca sueño, yo nunca oigo, yo nunca Dios me habla, porque anteriormente hubo alguien que hizo pacto en la masonería, y eso es lo que repercute, que usted se siente mudo, usted se siente ciego, usted se siente sordo, porque todo lo que se le entrega al enemigo te bloquea para entrar a la nueva revelación de Dios. Por eso muchas personas, cuando están escuchando estas cosas, como que no entienden, como que hay un bloqueo y un ruido en el oído ahí, pero yo no entiendo lo que la pastora está diciendo. Si eso te ha estado pasando, pide que oremos por ti y que haya administración, porque el espíritu de estupor está metido dentro de tus oídos para que tú no entiendas, no escuches lo que el Espíritu de Dios te está revelando. Quería compartir con ustedes esta revelación, porque he visto de que hay cosas que el enemigo siempre viene a reclamar, y hay cosas que usted necesita descubrir y arrancar de su generación. Hay cosas que el enemigo ha querido venir a ponerlo como bueno, pero no es nada bueno, sino que hay cosas que se tienen que romper. Inclusive personas que su nombre ha sido puesto porque era el calendario del mes del santo que le tocaba en su país, y te pusieron el nombre, tal vez me decían un nombre muy chistoso. Alicia, ¿cuál fue el nombre que te querían poner o te pusieron? Dorotea. Pastora, yo tuve que renunciar al nombre de Dorotea porque eso es lo que tocaba. Y te estaban inconscientemente, inocentemente, te estaban dedicando a una deidad. Y eso lo que hace es traerte a ti a que tengas ídolos en tu vida y pueda levantarse cosas que estorban a la presencia de Dios. ¿Me está entendiendo? Por eso estas cosas no pueden ser ignoradas.
Si nosotros queremos operar con vidas de libertad y romper con maldiciones, nosotros necesitamos desenmascarar al enemigo. En muchos casos las personas se han bloqueado y no puede ver y no puede escuchar. Los problemas de la propiedad tienen que ser también investigados. ¿A qué me refiero con esto? Porque muchos de nosotros somos por nuestra vida espiritual no nos hemos dado cuenta. Incluso hay culturas que yo les decía a ustedes, empresariales, que te hacen firmar contratos, juramentos de lealtad. Y eso ha estado atando tu vida. Tienes que romper. Y yo rompo ese contrato. Yo declaro en el nombre de Jesús. Yo no sabía, yo pensé que era algo normal. Rompa con juramentos de lealtad escritos, porque son documentos. Y en el mundo espiritual todo se escribe. Esos convenios y títulos de propiedad son notas, son gravámenes, son arrendamientos. Tienen que ser invalidados. Y la propiedad tiene que ser otorgada al Señor Jesucristo. Voy a volverles a repetir. Todas estas cosas, títulos de propiedad, arrendamientos, situaciones en el mundo espiritual, tienen que ser invalidados. Y usted tiene que decir: Señor, yo declaro en este momento, me divorcio de todo pacto que hicieron los antiguos, de toda dedicación que me hicieron en un altar. Tal vez usted ni se acordaba que cuando usted era muy niña o cuando era jovencita, su mamá, como no sabía hacer otra cosa, la llevó a usted a dedicarla a un altar. Y eso ha traído hacia tu vida una maldición tremenda, porque el enemigo va a ir detrás de lo que se le ofreció. Jesucristo tiene paciencia y espera, pero el enemigo es violento y viene a arrebatar y a causar muerte. Por lo tanto, usted le tiene que quitar la legalidad, le tiene que romper ese contrato y declarar: la única propiedad que yo tengo es Jesucristo, el Cordero de Dios, que su sangre me limpia y yo me divorcio de todo lo que tenga que ver con todo pacto ancestral. Porque el altar, miren, el altar funciona. Miren, cuando hay un altar, no me estoy refiriendo solamente a este altar, ni me estoy refiriendo tal vez a un lugar donde sacrifican cosas para los demonios. No, me refiero cuando hay todo principio de altares comienza desde que el mismo Dios le habló a Adán y Eva para lograr perdonar sus pecados. ¿Qué fue lo que hizo? Levantó un altar y sacrificó un cordero. En ese altar se derramó sangre, y lo que marcó la historia es que para el perdón y para el derramamiento de sangre y para la redención se necesitaba un altar, se necesitaba un derramamiento de sangre. Por eso es que los altares funcionan como una central eléctrica que conecta dos mundos, conecta al cielo y a la tierra, o puede estar conectando el infierno y la misma tierra. Está tremendo esto, ¿verdad? Voy a volverle a decir: los altares funcionan como una central eléctrica que conecta dos mundos, el cielo y la tierra, si viene de parte de Dios, o el infierno y la tierra. En estos días yo tuve algo bien interesante. Estuvimos ministrando a una joven, no voy a decir su nombre ni lo que estaba pasando, pero esta joven se acercó porque una jovencita estaba teniendo problemas con cosas que había en su pasado, que ella pensaba que estaba superado y que volvió a caer en la misma situación. Estaba pasando por un momento de crisis, de tristeza, de depresión, y ella nos contó algo que estaba muy interesante. Me llamó la atención porque esa joven no conoce nada de lo que nosotros estamos hablando, pero el mundo espiritual es real. Y cuando usted comienza a escuchar cosas que le suceden a las personas, usted arma el rompecabezas y dije: wow, esto tiene que ver muchísimo con lo que nosotros hemos estado enseñando. Y esa joven dice que en medio de su depresión, en una noche, ella se quedó dormida, y entre dormida y despierta, ella tiene como una visión, un sueño. Pero ella veía que el mismo Satanás venía, la tomaba y la llevaba a un castillo. Miren qué mentiroso. La llevaba a un castillo y le decía con estas palabras: tú no perteneces a ese mundo, tú perteneces aquí. Y dice que le sacó un libro muy grande, y en el libro le arrancaba las hojas y decía: libro de la vida. Y el mismo Satanás le arrancaba las hojas.
Y cuando le arrancaba las hojas le decía: él no es el que escribe, el que escribo soy yo. Y comenzó a escribir. Y dice que ella veía todo lo que escribía. Comenzó a escribir el nombre de la familia X, digamos X, González. Escribía maldición, cáncer. Escribía en otra familia Fernández, muerte. Pero ella vio un momento que escribe el apellido de su familia y le dice: problemas del corazón. Y estaba impactada y aterrorizada porque a los 4 días o al mes a la jovencita se le comenzó a presentar un problema en su corazón. El mundo espiritual es muy real, creámoslo o no lo creamos. Pero como mismo Dios escribe en el libro de la vida, Satanás y sus demonios también escriben en un libro. Y él trata de marcar a tu generación. Y si tú no reaccionas, tal vez en tu familia lo que se ha caracterizado son muertes repentinas. Se ha caracterizado: todos mueren de cáncer, todos padecen del corazón, todos se divorcian, todo es un abuso sexual. Esas son las escrituras que Satanás ha escrito y ha maldecido a la familia. Pero Jesucristo vino a que tú tengas vida en abundancia y que todo pacto que Él escribió en los libros del infierno se borren y Él no tenga legalidad. Por eso cada vez que usted avanza y usted entiende lo que es limpiar su línea de sangre, lo que es renunciar a las iniquidades, usted le está quitando al enemigo la legalidad para que él no vuelva a repetir la historia. Porque recuerde, el enemigo viene a buscar donde hay iniquidad y ahí es donde él se fortalece y dice: aquí es donde voy a manifestarme. Por eso usted tiene que identificar cuál es el patrón que ha marcado a mi familia, cuál es el patrón que ha marcado a mi vida. Tal vez han sido muertes, tal vez han sido fracasos, tal vez han sido robos. Nunca logro salir adelante, siempre me roban, nunca salgo adelante en los negocios. Y yo les compartí a ustedes hacía meses atrás el testimonio de una de las líderes de nuestra iglesia, cuando recibió esta revelación y ella comenzó a decirle: Señor, revélame, porque yo no logro salir adelante en mis finanzas. Y ella tiene un sueño y el Señor le revela cómo un tío que ella no conocía estaba enterró una billetera llena de dinero, llena de documentos. Ella ayudaba a su papá en el sueño. Ella ayudaba a su papá a sacar aquella billetera y le decía: pero papá, yo te voy a ayudar. Y ella se despertó y se quedó aterrorizada porque ella no sabía qué significaba esa billetera con tanto dinero y con documentos, y que la foto estaba a su tío. Cuando ella se despierta, se lo cuenta a una de sus hermanas y la hermana le dice: pero es que tú no conoces la historia de la familia. No la conozco. ¿Qué pasó? Es que ese tío de nosotros, hace muchos años, cuando ellos eran jovencitos, él mató a una persona y le robó. Y le dio al papá de nosotros, le dio a que le escondiera en un lugar de la casa, porque tenían un lugar muy grande, escondieran la billetera con el dinero y con las joyas que había robado. Pero mi papá, nuestro papá, se le olvidó dónde lo había escondido. Y ellos se pelearon, tuvieron disgustos, no se hablaron y se pelearon porque él pensó de que le había robado. ¿Qué es lo que se había estado manifestando en la vida de ella? ¿Lo conocía ella, su tío? ¿Tenía culpa ella de su tío? Pero fue alguien que, si ha habido asesinatos en la familia, alguien en tu familia asesinó, alguien en tu familia robó. Ay, pastora, eso no tiene nada que ver conmigo. No. ¿Y por qué se ha manifestado de una forma tan clara que no logra salir adelante? Cuando ella fue a las cortes celestiales, comenzó: Señor, pido perdón por esta iniquidad que hubo en mi familia, porque se robó, porque mataron, porque había prostitución. Señor, pido perdón, me arrepiento, me declaro culpable y declaro que la sangre de Cristo me perdona. Miren, a los 3 días, a la semana o al mes, al esposo comenzaron a aumentarle el trabajo. Le soltaron cheques que ella no estaba lista para poder tener. Pudo pagar todas sus deudas. Se fueron de la casa donde estaban, vendieron su casa y compraron casa nueva. Y el Señor no ha dejado de sorprenderlos en su economía. Cuando usted conoce este principio, usted va a decir: ya yo entendí donde yo estaba trabada. Y tengo que ponérselo con ejemplo. Mira, si Jessica está aquí. Aquí está con nosotros Jessica hoy. ¿Estás bendecida o no, Jessica?
Gloria a Dios. ¿Y cuántos hijos? Como 5. 4. Más que bendecida. Pero Dios es un Dios de bendición. Yo tengo que ponerle estos ejemplos para que usted les haga como que les hace sentido lo que le estoy diciendo, ¿verdad? ¿Cuántas se sienten hoy como que ay, ya le estoy entendiendo por dónde le está entrando el agua al coco de mi vida? Le está entrando por las raíces. Y usted tiene que ir a la raíz del problema. Usted no puede ir por las hojitas. Ay, no, que yo voy a ver, yo voy a tratar de ser mejor, me voy a esforzar más, voy a trabajar más. Pero usted sigue teniendo la misma billetera vacía y sigue teniendo el mismo problema, porque hay algo que hay que romper de raíz. Y usted no le puede tener miedo a ir a las cortes celestiales. Quiero decirle algo. La presencia de Dios, y el mismo Pedro dijo: acercaos pues al trono de misericordia para que haya en oportuno socorro. Usted y yo tenemos acceso libre a entrar delante de Dios, ponernos a cuenta, pedir perdón. Pero a veces le tenemos miedo a entrar. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que la ley de Dios es igual que la ley del mundo. Pero la ley de Dios, Él es una justicia perfecta. Y todos los casos, si tú entras con un corazón arrepentido, van a ser a favor suyo. Dios te va a bendecir, va a quitar el luto, la amargura. Tu cara ha tenido arrugas de tanta amargura. Usted tiene que romper con eso en el nombre de Jesús. Dios no quiere que tú camines amargada ni triste. Esto no fue lo que te tocó vivir. Fue el enemigo que ha planificado destruir tu propósito. Pero si tú encuentras tu propósito, tú vas a salir adelante, vas a vencer, vas a tener un testimonio. Pero tienes que presentarte. Cuando tenemos miedo a presentarnos es porque tenemos acumulación en la corte. ¿Sabe lo que hace el enemigo? Él está todo el tiempo buscando casos. Dice, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Dónde está él? Rodeando la tierra. Y le voy a soltar algo. Cuando el mismo Job, usted sabe la historia de Job, y dice que el mismo Satanás, Lucifer, dice, y vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, a dar cuentas. Y Dios le pregunta al mismo Satanás, al mismo Lucifer, ¿dónde estás? ¿Dónde andabas? Porque él le preguntó, ¿dónde estabas? ¿Usted nunca se ha preguntado eso? ¿Por qué le preguntó? Nunca se lo ha preguntado. Porque yo siempre estaba diciendo, ¿por qué él le preguntó dónde estaba? Porque se supone, la misma palabra de Dios dice, vi a Satanás caer con la tercera parte de los ángeles, lo vi caer como un rayo al cielo, a la tierra. ¿Dónde se suponía que estaba el Satanás? ¿Verdad? Pero dice que ¿dónde estabas? Vengo de recorrer el mundo y de levantar casos. ¿Sabe por qué? Porque Satanás, ahora entienda bien esto, porque no quiero que haya confusión. Él no vive en el cielo, ¿ok? Pero él tiene que levantarse y él tiene que presentarse. ¿Dónde se presenta él para acusarte a ti y a mí de día y de noche? En las cortes. Entonces, él es un oficial en las cortes del cielo. Él es el fiscal que acusa. Por eso cuando el mismo Dios le preguntó, ¿dónde estabas? Es porque él sabía que tenía que estar ahí. En la corte como un fiscal. ¿Está entendiendo esto? ¿O le pasó por arriba? Ahora cuando dice, ay, la pastora dice de que Satanás vive en el cielo al lado de Dios. Yo no dije eso. Entienda bien el principio. Simplemente que usted tiene que entender que él no es tu amigo, él es nuestro enemigo. Y él todo el tiempo está buscando con qué te puede acusar. Dónde te puede armar un caso, sea mentira o sea verdad, para confundirte, para quitarte la paz. Hay cosas que se te presentan en tu vida que usted dice, pero ¿y de dónde salió este problema? Si yo ni lo estaba buscando. ¿Le ha pasado así a usted? ¿De dónde salió, Dios mío? Y te quita la paz. Eso se armó en las puertas del infierno. Pero si usted está claro con Dios y pide perdón, yo tengo abogado, yo tengo alguien que me representa en el cielo, y es mi abogado Jesucristo, que derramó sangre y que me toma de la mano y me dice, está justificado. No
no me lo puede tocar, pero alguien se tiene que presentar. Porque si usted no se presenta, se le están acumulando los casos. Y se le acumulan y se le acomodan y siguen las acusaciones y siguen los problemas y siguen las pérdidas y siguen las enfermedades y siguen las situaciones, porque no se ha presentado en la corte. Y cuando usted no se presenta en la corte, entonces usted es acusado por falta de comparecencia. ¿Así es o no en la tierra? A usted le hacen un juicio y si usted no se presenta, a usted instantáneamente le van a mandar los alguaciles atrás para que lo tomen preso, porque usted no se presentó a defender su caso. Usted tiene que presentar. Si usted es culpable, usted tiene que decir: Señor, vengo a presentarme delante de ti y me declaro culpable. Ay, no vaya a defenderse. Lo más triste de esto: Señor, tú sabes que yo no hablé nada de ella. Tú sabes que yo... Y enseguida queremos hablar con nuestra propia justicia. Recuerde, la justicia de Dios es perfecta. Usted simplemente lo que tiene que decir: me arrepiento, pido perdón y me declaro culpable. Y vengo a presentar este caso, Señor. Jesucristo es tu abogado en un juicio. O usted solamente habla cuando le preguntan, pero el que se levanta a defenderte es tu abogado. Por lo tanto, usted tiene que presentar esas pruebas. Seguimos. ¿Hasta aquí están conmigo? Tu vida ha estado transcurriendo sobre un patrón de frustración y de decepción, porque usted no ha entendido cómo funciona el sistema judicial del cielo. Así funciona. El adversario trae acusaciones contra ti. ¿A través de qué? A través del registro de las iniquidades de tu línea de sangre en los libros del infierno. Esas acusaciones, ¿qué resultaron? Resultaron en un fallo, porque usted no respondió a las acusaciones que le estaban haciendo. Por eso, cuando usted responde poniéndote de acuerdo con tu adversario y arrepintiéndote, el Espíritu de Dios y la sangre de Jesús te absuelven. Quiero pasarte algo. Voy a hablarte brevemente sobre los argumentos en contra de la limpieza de nuestra línea de sangre. Hay personas que han dicho, han dicho así. Hay personas que han usado varios versículos para negar esto. Y uno de los versículos más comunes usados para negar este valor es en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguna persona está en Cristo, Él es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, han desaparecido, y he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Cuando una persona se quiere levantar en contra tuya y decir: eso es mentira lo que están diciendo, yo no encuentro eso en la palabra, usted le va a decir: no lo encuentras porque no lo has estudiado. Porque cuando usted nace de nuevo, escúcheme, cuando usted nace de nuevo, tu espíritu está vivo para Dios. Pero solamente usted tiene que saber que usted tiene que ocuparse de tu salvación con temor y temblor. Y si no tuvieras que ocuparte de tu salvación con temor y con temblor, entonces ¿por qué tú tienes que decir de que todo fue hecho nuevo? Mírenme esto. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Otro argumento que usan es Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose convertido en maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un árbol. Esta es la verdad absoluta de nuestra redención a través de la obra terminada. Pero sin embargo, para recibir libertad de la maldición de la ley, usted se tiene que apropiar de la realidad espiritual para tu vida. La experiencia de lo que nos muestra es que todo lo que es tuyo a través de la obra de la cruz tiene que ser arrebatado, tiene que ser tomado por la fuerza. Yo declaro, si en la cruz la palabra de Dios dice: yo fui sano. Ay, Padre, yo soy sano en el nombre de Jesús por la palabra de Dios, y yo declaro, eso no va a pasar nada.
Si usted no se levanta a luchar contra el diagnóstico que el enemigo ha querido marcar a tu familia, y usted no se levanta a apropiarse y a declarar: yo declaro que soy sana en el nombre de Jesús. Declaro que ninguna enfermedad de lo que tocaron a mis antepasados me va a afectar a mí. Yo declaro en el nombre de Jesús que mi matrimonio no lo voy a perder. Declaro en el nombre de Jesús que voy a tener hijos bendecidos. Usted tiene que levantarse en fuerza, porque la palabra de Dios es clara: el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Usted no se puede quedar de manos cruzadas esperando a ver qué es lo que va a pasar. Usted se tiene que levantar a orar, tiene que sacudirse, tiene que pararse en la brecha y decir: en el nombre de Jesús, por la palabra de Dios, declaro que lo que Él habló sobre mi vida se va a manifestar y yo lo voy a ver. Si Dios te prometió a ti que vas a ser madre de generaciones, créelo, por lo que Él ha hablado, Él no se va a arrepentir. Si Él te dijo que vas a ser mamá, vas a ser mamá. Si Dios te dijo de que vas a tener hijos y los vas a abrazar, lo vas a tener. Pero hay cosas que necesitamos terminar de arreglar atrás para que el enemigo no lo levante en contra nuestra y no venga a reclamar y a decir: no, pero acuérdate que a ella la entregaron cuando ella era jovencita o cuando era niña. A ella la llevaron a un altar allá en un lugar bien oscuro y a ella la entregaron y le hicieron un trabajo. Y a ella le entregaron su cabeza y su pelo. Por lo tanto, yo voy atrás de lo que me pertenece. Joama, yo te voy a pedir, sube acá adelante rapidito. Toma el micrófono, por favor. Y yo le voy a poner este ejemplo. ¿Qué sucedió con Joama? Acá está. ¿Qué sucedió? Sube aquí conmigo. Cuando estamos transmitiendo, todo tiene que ser desde aquí. Yo quisiera estar allá abajo con ustedes. Ok, cuéntanos qué sucedió contigo cuando tú tenías, resúmeme. Lo que pasó conmigo, bueno, eso fue una experiencia tremenda, porque en un día de liberación fue que yo pude verlo en el espíritu, porque estaba borrado de mi mente. Supuestamente cuando tenía de 7 a 10 años, me llevaron a un lugar, era bien oscuro, era un lugar donde no había ni piso. Todo eso lo estoy redactando así porque fue en la visión, y eso lo pude corroborar porque confronté a mi mamá, porque nunca ella me había contado nada de eso. Y me habían llevado a un lugar donde había un hombre moreno y me pusieron cosas en mi cabeza. Es decir, ella me había entregado desde niña a un santo de patrono que le dicen en los países, ¿verdad? Pero después, a esa edad que les dije, ella volvió a hacer algo con mi cabeza, entregándome en un altar, que ni repito las cosas que hicieron allí, pero sí me hicieron tener 3 días guardada mi cabeza con paños y cosas raras. Pero eso produjo de que yo vivía una vida atormentada con dolores de cabeza que nadie se puede imaginar. Yo, hasta que no terminaba en el hospital poniéndome suero, yéndome en vómito, eso era casi todas las semanas. Era horrible, yo no podía escuchar, yo no podía ver, estaba hinchada todo el tiempo, el peso en mi cabeza, en mi cuerpo, yo no podía a veces ni levantarme por semana. Era una vida horrible, hasta que eso se detectó en el día de la liberación, el día que llegué aquí. Ok, pero voy a poner un paréntesis. ¿Cuándo conociste a Cristo? Hace 25 años. Y cuando lo conociste, el Señor salvó tu alma, tu espíritu, pero ¿se fue esa situación? No, se fue empeorando cada vez más. Entienda lo que queremos decirle hoy. No es que el sacrificio de Jesucristo no sea suficiente, es más que suficiente. Pero hay cosas que nosotros tenemos que detectar y romper a través de la revelación de la sangre de Cristo. Sígueme hablando acá a las cámaras. Ok, todo esto fue poniéndose cada vez más mal en mí. Era horrible. Yo tenía una vida que no se la deseo a nadie. Hasta que llegamos aquí y acerca de las cortes se revela lo de las cortes celestiales, y un día estoy orando y el Señor me dice:
pregúntale a tu mamá. Pero así, era tan clarito, porque yo fui a las cortes y le decía, Señor, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué si yo te sirvo, si yo amo la obra, si yo pongo en línea toda nuestra vida, ¿verdad? Porque tenemos que caminar correctas delante del Señor para poder ver los beneficios de lo que Él nos ha prometido, porque si seguimos en pecado nada va a pasar, ¿verdad? Pero Él me dice clarito, pregúntale a tu mamá. Y suelto, ni pedí permiso para salir de la corte, se los digo así sinceramente. Corro para el teléfono y le digo, mami, yo necesito hacerte una pregunta, algo importante. Lo que sí hice fue presentarla delante del Espíritu Santo que lo escudriña todo, porque lo primero cuando la confronté, lo primero que me dijo es, yo no hice nada. Y ¿sabes qué? Le dije, ok, tú no hiciste nada, pero de todas formas vamos a orar juntas. Y todo esto fue de teléfono a teléfono, ni siquiera estábamos de frente, para que nada las limite, porque el enemigo mete cualquier cosita para que usted no reciba la libertad. Y les digo, empezamos a orar y le dije, Espíritu Santo, métete en medio nuestro, saca y escudriña lo que está oscuro, porque yo hoy recibo mi libertad. ¿Y saben qué? Se tiró en el piso dando gritos y me decía, ay Dios mío, pero lo que me acaba de venir a la cabeza es verdad, yo te llevé. Y estoy erizada, se los digo, porque empezó a describirme lo mismo que yo vi el día de la visión en la liberación. Y le dije, ahora tú vas a repetir conmigo, porque vamos a entrar a las cortes celestiales. Y hoy tu hija va a ser libre por todo pacto que tú hiciste. Se deshace. Hoy sale mi vida del libro del infierno para que se escriba el verdadero libro que está puesto en el cielo. Lo que ya Dios habló acerca de mí. Y empezamos, y ella empezó a pedir perdón, me arrepiento. Y comenzó a arrepentirse desde el día, hablo de eso y tiemblo. Desde el día en que me ofreció en el hospital, apenas que nací, ella lo primero que dijo es, ofrezco tu cabeza, ofrezco tu pelo. Y era consecutivamente. Y me atrevo a decir algo más, pastora. Cuando me casé, para que sepan cómo él sí viene por lo que se le ofreció. Cuando yo me casé, mi esposo estaba, es decir, nos juntamos. Porque yo me fui de todas las cosas que debía de hacer correctamente, porque a veces nos salimos y pensamos de que porque recibimos a Jesucristo y nos salimos, si vamos a ser salvas y hasta ahí. Voy a poner un paréntesis. Siempre que ha habido pactos anteriormente, tratas de vivir una vida cristiana, pero hay algo que te mueve, porque te quiere quitar del propósito. Ahí es donde está escondido y quiero que recibas esto. Sigue. Pues vivo en unión libre con mi esposo, tenemos nuestros hijos, pero a mí me da un paro cardíaco, ¿verdad? Pero la afectación del paro cardíaco es en mi cabeza. Quiero que sepan esto. ¿Dónde es la afectación del paro cardíaco? En el corazón. Pues el mío fue en mi cabeza. Supuestamente pasa algo, que eso es algo que también es muchas cosas, ¿verdad? Pero a lo que me refiero y a donde las quiero llevar, el día que yo estaba en el hospital muriéndome, ¿qué hace mi esposo? El mismo pacto que hizo mi mamá. ¿Están entendiendo la profundidad de todo esto? Mi mamá y mi esposo ni se conocían. Es más, se vinieron a conocer hace unos 2 años que mi mamá vino a vivir a este país. No se conocían, pero él hizo el mismo pacto y con la misma deidad, ¿verdad? Y cuando yo entro, que vuelvo en sí, porque estuve mucho tiempo en terapia intensiva, no podía caminar, no podía hablar, pero él estaba hablando por mí y decía, porque te la ofrezco, porque va a tener que estar contigo el resto de su vida para que pueda estar en salud. Cuando todo esto a mí se me vino, porque yo perdí la memoria y se me borraron muchas cosas, que gracias a Dios que llegué a esta iglesia donde encontré libertad de muchas cosas, aún ya estando en otra iglesia hace muchos años, y todavía esto estaba poniéndose cada vez peor. Mi cabeza era horrible, los dolores. Pedí perdón por todo,
Yo lo llevé, lo de mi mamá, llevé lo de mi esposo y le dije, yo renuncio y yo me divorcio hoy de todo pacto que hayan hecho. No los hice yo, pero ¿quién era la que estaba sufriendo? ¿Quién era la que no podía con su vida? Sirviendo, adorando al Señor, haciendo todas las cosas que correctamente nos enseñan, ¿verdad? Pero no podía con mi vida. Hasta que se rompió, me divorcié y le dije, soy culpable de todo pacto que haya hecho mi madre, pero hasta hoy tú vuelves a tocar mi vida, hasta hoy tú tocas mi cabeza. Y les digo que fue instantáneo lo que yo pude sentir en mi cabeza. A partir de ahí se fueron los dolores. No he padecido más, excepto de cuando me dio el bicharraco de virus, como le digo yo, que me ha dado dolor de cabeza, pero del virus, nada que ver con aquello. Gracias a Dios no he vuelto a tocar un hospital porque me deshidrataba de los dolores tan fuertes. Entonces, ¿hay revelación y hay poder? Pues lo hay. Le digo, solo pidan perdón, no dejes que el temor las detenga, ni enfermedad ni nada. Déjense guiar por lo que nuestra pastora les enseña. Amén. Wow, ¿cuánto da un aplauso al Señor? Hay libertad hoy en el nombre de Jesús. Hay libertad para tu vida en el nombre de Jesús. Mientras yo he estado hablando, ¿a cuántas quise usar varios testimonios? Porque sé que el testimonio trae revelación. Y usted puede comenzar a juntar varios rompecabezas de su vida. ¿A cuántas le vino situaciones que le han pasado en su vida que usted no entendía y que estaban bloqueadas? Séame sincera, levante su mano. Séame sincera, levante su manita mientras estamos orando. Yo quisiera en esta mañana, ya hemos avanzado un poquito, yo quisiera que usted pase conmigo aquí al altar, pase conmigo, salga de su lugar y vamos a pasar aquí al frente y vamos a orar. Yo les voy a ayudar cómo usted se va a presentar. Pase acá adelante, todas las que puedan, pase para acá adelante y yo le diría, todas deberíamos o todos deberíamos estar acá. Porque yo les dije, comencé diciendo que de una forma u otra tenemos algo en nuestra línea de sangre por la cual nosotros necesitamos divorciarnos y pedir perdón. ¿Cuántas entendieron hoy la palabra? A ver, ¿cuántas entendieron la necesidad de romper, de presentarse y decir, Señor, yo me desligo? Porque si usted no hace esto, yo la voy a ayudar, pero cuando usted llegue a su casa, usted lo tiene que hacer. ¿Me está entendiendo? Usted no se quede, ay no, porque la pastora lo hizo. No, esto es personal. Yo me voy a presentar un día delante de Dios, no de la mano de José Daniel. Yo no me voy a presentar de la mano de mi esposo. Yo tengo que darle la cara a Dios y Él me va a preguntar. Así que hay algo personal que usted y yo tenemos que ponernos a cuenta. No deje que su vida se le sigan acumulando los problemas. No hay necesidad. Hoy en el nombre de Jesús usted va a encontrar libertad. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántas dicen, Señor, yo renuncio? ¿A cuántas le pusieron? Le voy a hacer una pregunta. ¿A cuántos le pusieron el nombre porque todos en su familia se llamaban Petra? Digamos así, María, todas en mi familia. Entonces eso viene genealógico en la familia. Y todas las Marías son terribles. Bueno, escuche, déjame explicar. Las Marías de su familia, no las Marías. ¿Me está entendiendo? No quiero a nadie que se salga de acá herido ni ofendido. Sino de que lo que se manifiesta es que todas las que se llaman así en su familia son iguales. Miren cuántas Marías habían aquí. Qué lindo, ya usted entendió lo que yo quise decir. ¿Me está entendiendo? A ver, ¿a cuántas de ustedes le pusieron el nombre según el calendario del santo y porque la abuela y porque la tía y porque todo el mundo en la familia se llama así? Levante su mano sin pena ninguna. Hoy hay que decir, Señor, hoy eso nadie. A ver, levante su mano sin penita. Ok, ya hay unos cuantos, ya usted está identificando, ¿verdad? ¿Cuántos entendieron hoy que hay cosas que usted ha tratado de vivir su vida lo mejor posible y usted todos sigue teniendo problemas? ¿Lo identificaron? Entonces hoy lo que vamos a hacer es, vamos a ir a romper, las voy a guiar, les voy a hacer una oración modelo y usted luego lo va a hacer en su casa porque hay cosas que Dios le va a revelar a usted. Cuando usted entre a la presencia de Dios, lo que le pasó a Joama, que no lo sabía y Dios le mostró lo que su mamá había dicho. Entonces en la presencia de Dios, cosas que usted ni se imagina, Dios te lo va a revelar. Así que yo le voy a pedir, si usted no le es mucha molestia, yo le voy a pedir, si no está operada, si se puede arrodillar, hágalo. Si no lo puede hacer, tranquila. Pero vamos a entrar delante de la presencia de Dios.
Ok, usted simplemente va a desligarse. No vamos a pedir ni por mami ni por papi. Usted va a pedir por usted. Usted va a consagrarse a usted, porque cuando usted lo rompe, se está pasando a toda su generación. No se sienta mal si usted no se puede arrodillar porque tiene problemas en sus rodillas. No se sienta mal, pero si usted lo puede hacer, hágalo, porque a la presencia de Dios se entra de rodillas. Es humillados bajo la poderosa mano de Dios. Cierre sus ojitos y cuando yo le diga a usted, repita conmigo, usted lo va a hacer. Padre, en el nombre de Jesús, no lo repita, déjeme orar a mí primero. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia y pedimos en este momento, Señor, de que la misericordia y la presencia de Dios estén con nosotros. Hoy en este momento, Señor, clamamos al poder de tu sangre, clamamos al poder de tu sacrificio. Y yo clamo en este momento, Señor, para que tus hijas, ellas puedan entender la revelación. Ahora usted va a repetir conmigo: Espíritu de Dios, yo entro humillada delante de la presencia de Dios. De una mano entro del Espíritu Santo y de otra mano entro con mi abogado Jesucristo. Hoy vengo a arrepentirme, hoy vengo a pedir perdón, hoy vengo a desligarme, hoy vengo a solicitar que sea limpiada mi línea de sangre. Pido perdón por mis iniquidades y las iniquidades de mi familia. Hoy yo me arrepiento por todo pacto ancestral, por toda práctica de brujería, por todo pacto en un altar. Y hoy pido que la sangre de Cristo me justifique. Hoy entro delante del juez justo y vengo a solicitar que mi nombre, donde se pactó, donde me entregaron altares a deidades, a ídolos que le pusieron el mismo nombre, hoy vengo a pedir perdón y vengo a solicitar un acta de divorcio. Hoy me desligo. Hoy corto con ese pacto que me ha marcado, que me ha robado la felicidad. Hoy solicito una lista y un nuevo pacto con el Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el único que me tiene a mí en propiedad. Yo le pertenezco a Él y Él me pertenece a mí. Hoy me desligo, hoy rompo y hoy declaro que toda maldición generacional hoy se rompe por el poder de la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Levante sus dos manitos. Padre, en el nombre de Jesús yo bendigo a tus hijas en este momento. Y yo declaro, Señor, que tú comienzas a traer a su memoria cosas que estaban bloqueadas y olvidadas. Hoy declaro, Señor, que ellas reciben libertad. Y toda mentira donde el enemigo, Señor, quiso, Señor, atraparlas y quitarles, Señor, la herencia que ellas tienen. Yo te pido en el nombre de Jesús que sea devuelto al 100%. Todo lo que el enemigo le robó, diga conmigo, todo lo que el enemigo me robó. Diga, todo lo que me robó sea devuelto 7 veces más. 7 veces más. Devuelves mi familia. Devuelves mis hijos. Devuelves mi matrimonio. Devuelves mi salud. Devuelve mis finanzas. Devuelve mi propósito. Y hoy te pido que el libro de mi vida sea abierto. Que yo pueda escribir y pueda cumplir lo que has escrito de mí en el libro de la vida. Se manifieste aquí en la tierra. Hoy lo estoy creyendo, lo estoy recibiendo por fe.
Estoy declarando que hay puertas que se cierran. Hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida y queda borrado de todo libro en el infierno. Hoy la sangre de Cristo me hace libre en el nombre de Jesús. Y ahora levante sus dos manos y diga: yo pido una orden de restricción a mi favor de mis hijos, mi familia, mi salud, mis finanzas, y que el enemigo no pueda contraatacarme. Hoy declaro que el círculo de Dios está alrededor de mi vida y que nada me puede tocar, en el nombre de Jesús. ¿Cuántas en este día dicen: recibo la bendición de Dios? Diga: recibo la liberación de Dios, en el nombre de Jesús.